Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Dios me enamoró tanto de Él que Él me mostró este versículo y yo lo agarré para sí, donde dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Puede sentarse. Dice que ya con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Es algo que yo me enamoré de este versículo, y esto me ayuda para no apartarme del camino de Cristo, de Jesús. Y lo decía todo el tiempo. Hay dos versículos de la Biblia que yo me he apropiado, porque esos me fortalecen y me mantienen con Cristo. Pero Dios me hablaba esta semana y me decía: ¿qué significa estar crucificado juntamente con Cristo? Y vamos a hablar. ¿Quién lo decía? Lo decía Pablo, porque Pablo era un hombre que perseguía la iglesia. En el corazón de Pablo había rencor, en el corazón de Pablo había odio, en el corazón de Pablo había venganza, en el corazón de Pablo había trabajo, había afán dentro de él. Él estaba sirviéndole a un hombre. Pablo servía a un hombre, y también Pablo se beneficiaba del trabajo que él tenía, que era un buen guerrero, y era bien pagado, porque Pablo era un perseguidor de la iglesia. Él llevaba y tomaba y llevaba cautivo y llevaba a la cárcel a todo aquel que anduviera hablando de Cristo. Entonces en Pablo había afán, en Pablo había odio, había tantas cosas que ya vamos a ver lo que Pablo tenía. Y muchas veces nosotros tenemos muchas cosas de lo que tiene Pablo, de lo que tenía Pablo en aquel entonces, antes que viniera el encuentro con Cristo Jesús. Porque cuando Pablo, por eso Pablo dijo esto, porque cuando Pablo de verdad tuvo el encuentro con Jesús, con Dios, Pablo cambió, pero de verdad cambió. No como nosotros decimos tenemos a Cristo, pero ¿cuál es el fruto que estamos dando de decir que tenemos a Cristo dentro de nosotros? Y por eso Dios me hacía esta pregunta y me decía: ¿qué significa estar crucificado juntamente con Cristo? ¿Qué significa estar crucificado juntamente con Él? ¿Solo lo tenemos que decir o lo tenemos que vivir? Dios me hacía esta pregunta: ¿será que Pablo se crucificó físicamente con Él? ¿O será que Pablo tuvo que crucificar su espíritu, su deseo carnal, y venir a los pies de Cristo? Dice la palabra de Dios aquí en Gálatas 2:18. Dice: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, Pablo dice: si Cristo me sacó de donde
Él me fue a encontrar, pero yo vuelvo a vivir lo que de donde Cristo me sacó, entonces yo me hago transgresor de la palabra y de la honra de Dios. Porque oiga, usted y yo no podemos decir, es que yo creo en Cristo. Es que todos creemos en Cristo. Oiga, hay gente, hasta los ateos creen en Dios, va. Hasta los ateos. Hay gente que dice, no, yo no creo en Dios. Desde el momento que dijo que no creía en Dios, es porque sabe que hay esa palabra y existe un ser. Entonces no hay nadie que diga, no conozco, no, yo sé que no existe Dios. Sí existe y todos sabemos que sí existe. Lo que pasa es que el diablo viene a entorpecer nuestra mente, o nosotros no queremos vivir o entender lo que Dios quiere decirnos o hacer la voluntad de Cristo. Entonces Pablo decía, si yo vuelvo otra vez a comerme de donde el vómito que Dios expulsó de mí, porque cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros somos libres, hay una liberación en nosotros. Pero ¿cuándo viene esa liberación? Cuando nosotros de verdad nos hemos arrepentido de corazón. Usted y yo no podemos decir que nos haremos arrepentido de corazón y seguimos haciendo las cosas que ya no tendríamos que hacer. Pablo desistió de todo eso, luchó, porque eso es una lucha que todos los días debemos de tener. Que si Dios nos sacó, imagínese que Dios la sacó a usted de robar. Usted y yo ya no tendríamos que robar. Pero si decimos Cristo vino a mi vida y seguimos robando, y yo digo, pero yo conozco a Cristo, no lo conocemos, hemos oído, de oída me habéis oído, dice la palabra de Dios, pero tú no estás viviendo lo mío. Mi siervo Pablo, él dijo que él renunciaba a sí mismo, y eso es morir crucificado juntamente con él. Pablo fue muerto a la ley. Aquí dice, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley, oiga esto, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. O sea, él dijo, yo soy muerto para la ley. ¿Qué quiere decir para la ley? Yo estoy muerto y me crucifico para ya no hacer la voluntad de los hombres, sino la voluntad de Dios. Eso quería decir, porque él se debía a la ley, porque él era un buen soldado, era un soldado al cual él era edificante para su jefe, para llevar a los cristianos cautivos, meterlos presos, matarlos, golpearlos, y eso se disfrutaba en ellos. Como ahora sigue siendo que el diablo sigue disfrutando cuando un cristiano o un hijo de Dios es maltratado o perseguido. Pero Pablo dijo, yo dejo de servirle al hombre y dejo de hacer la voluntad del hombre y vuelvo y hago la voluntad de Dios. Dice que Pablo fue muerto a la ley. Pablo fue muerto a la ley. También Pablo fue muerto al mundo, porque Pablo le servía a su jefe, pero también le servía al mundo, porque como no tenía a Cristo, él disfrutaba de lo que el mundo disfrutaba. Quizás Pablo tomaba, quizás Pablo mujeriaba, quizás Pablo se iba a las celebraciones que habían en ese momento. Pero él desistió del mundo. También él desistió a la ambición. Dentro de Pablo había mucha ambición. Había bastante ambición. Ambición al dinero, ambición a perseguir a los cristianos, ambición a hacer el mal. Y en fin,
Pablo tenía un espíritu de ambición que cada día eso lo iba calcomiendo y tenía ese espíritu. ¿Sabe que todas esas cosas son espíritus contrario a lo de Dios, que no viene de Dios? Una persona ambiciosa. Dice de que Pablo renunció al amor al dinero. Pablo dijo: me despojo, eso lo dejo atrás y voy a vivir como Cristo dice que debo de vivir. Andaré con lo que Cristo dice que andaré. Yo le decía ayer a una persona: mira, le digo yo, entrégate a Cristo. Porque ella me conoció en mi vida pasada, en mi vida de discoteca, de loquear y de muchas cosas. Y estuvimos aquí ayer en la tarde y ella me dice: amiga, yo te quiero pedir perdón, me dijo. ¿Y por qué? Le dije yo. Porque fíjate que hace un año o unos meses yo estaba hablando con nuestra amiga también, me dice, porque éramos 4 bien unidas. Y fíjate que ella me preguntó: mira, ¿y la Donata? Esa, ahí solo pasa predicando ahora, se cree espíritu flauta, y fíjate que ya no se acuerda de cuando andaba ya dando guerra en el mundo, ahora se la cree bastante. Y me dice: amiga, perdóname porque yo hablé así, mas ahora podemos ver el fruto de Dios en tu vida. Y yo le digo: no te preocupes, porque eso nos pasa a todos. Porque cuando Dios nos levanta, imagínate, usted anda una amiga de parranda, ¿verdad? Y de repente usted ve que Dios llegó al encuentro y la levanta, y al ratito usted la ve predicando y usted dice: ¿cómo? Sí, es porque como el diablo es bueno para señalarnos el pasado, él nunca nos va a señalar el futuro, sino el pasado, y va a usar a las personas que amamos. No va a usar a las personas de allá afuera que las vemos de lejos, sino que a las que más amamos no van a creer en nosotros. Y yo le digo: amiga, le dije yo, sabes que cuando Cristo vino a mi encuentro, a mí me mejoró en todos los aspectos. ¿Sabe? No tengo dinero, no tengo. Si me pedís no te puedo dar, pero lo que sí tengo es el poder del Espíritu Santo. Y lo que yo tengo es que Dios todos los días Él se ocupa de mí. ¿Sabe? Cualquiera puede decir: la pastora Donata tiene dinero, porque nunca me ven así toda garrapatosa. No, yo sí tengo 3 vestidos. Esos 3 vestidos los lavo, los seco, los plancho y los guardo, ¿verdad? Pero ¿sabe? Es porque Cristo me ha enseñado que debo de vivir conforme a su voluntad. Cuando nosotros venimos a Cristo, yo le digo: mira, Cristo, hasta mi personalidad me la cambió Dios. ¿Sabe? Antes yo me creía la divina Coca-Cola en el desierto, y era mentira. Ahora yo veo la foto del antes y el de ahora. No, hombre, ahora estoy mejor, le digo yo. No es por vanagloria, le digo yo, pero ahora estoy mejor, le digo yo. Antes no, le digo yo, como cuando uno anda en delito y en pecado, la gloria de Dios no está en nosotros. Es que ¿sabe quién te hace bonita y quién lo hace bonito a usted? Se llama el resplandor de Cristo. Él es el que nos hace interesante. Yo no tengo que entregar o enseñar mi cuerpo para atraer. Solo tengo que caminar con la presencia de Dios, que hasta el diablo me quiere destruir. Pero como yo ando con el poder de Dios, usted anda con el poder de Dios, no habrá mal ni sobre mal que tocare
o lo pueda devorar, o lo pueda devorar de Satanás. Pero usted tiene que entender el encuentro que Pablo tuvo, despojarse. Dice que Pablo se despojó del amor al dinero, al orgullo de la vida, porque era Pablo era vanaglorioso, se vanagloriaba de lo que tenía, se vanagloriaba de que agarraba a los cristianos, a los hijos de Dios, se vanagloriaba del dinero que podía tener él, se vanagloriaba de muchas cosas dentro de él. Había tanta vanagloria en Pablo y tenía dominio al mal, o sea, él siempre quería estar haciendo mal, y de las posiciones odiosas odiaba a los cristianos, tenía ese mal espíritu. Oiga, usted no tenga ese mal espíritu de odiar al cuerpo de Cristo, porque ahora está ese mal espíritu que entre uno con otro nos estamos odiando y siendo el cuerpo de Cristo. Yo le decía a una persona el día viernes: pastora, ¿por qué no nos unimos en el amor y dejamos de ver las diferencias? Porque la Biblia dice de que Él nos ha dado conforme a su voluntad. Lo que usted tiene yo no lo tengo, y lo que yo tengo usted no lo tiene. Pero si nos unimos vamos a hacer un boom para el enemigo. ¿Qué tal si el cuerpo de Cristo nos uniéramos ahora en el mismo sentir? Todos los males fueran huyendo. Pero hay este espíritu odioso que tenía Pablo, que era perseguidor de la iglesia. Perdió al venir a Jesucristo, al encuentro Dios, y él aceptar ese encuentro en el cual Pablo había tenido. Dice que todo eso se perdió dentro de él, porque él aceptó seguir a Cristo. Oiga, él aceptó seguir a Cristo. Jesús vino, Padre vino, Dios vino, el Espíritu Santo vino, porque uno solo son. Cuando se le apareció a Pablo y le dijo: Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando vino al encuentro él y le dice eso, Pablo sintió una sensación diferente. Por eso, si usted no es nacido de nuevo, dígale a Cristo: Cristo, ven y cautívame como cautivaste a Pablo, para de verdad yo sentir esa presencia y ese cambio que haya dentro de nosotros. Y dice que Pablo, él decidió seguir a Dios. Pablo tenía el libre albedrío de decir: sí, yo te persigo, y que voy a seguir persiguiendo a tus hijos, y volverse atrás. Pero Pablo dijo: yo dejo la ley y dejo de servirle a los hombres y a mí mismo, y voy a seguirte a ti, oh Cristo. Voy a seguirte. Jesús le dijo: vas a quedar ciego. Oiga, el primer proceso de Pablo, porque el venir a Cristo, no crea que esto es fácil. Yo le decía ayer a esta amiga: no es fácil. Yo no te voy a decir que vení a Cristo y tu vida va a cambiar. No, quizás va a empeorar. Situaciones van a empeorar, porque ahora el evangelio que venden es que Dios te va a dar un carro, una casa. Esto es mentira. Tienes que padecer por causa de Cristo. Tenemos que hacerlo. Hay momentos que vamos a llorar, hay momentos que nos van a pitupear, hay momentos que van a levantar falsos testimonios, hay momentos que no vamos a tener para comer ni para pagar, hay momentos que no vamos a tener nada y vamos a padecer de todo. Pero la palabra de Dios dice que si nosotros somos fieles y le creemos a Él, de todas esas cosas nos librará Jehová. Y que todo eso tiene que pasar, porque es el proceso para nosotros llegar a alcanzar la estatura perfecta de Cristo. Es como nosotros debemos de caminar fielmente con Dios. Todo esto fue crucificado con Cristo. Todo lo que Él tenía fue crucificado juntamente con Cristo. Hay dos ladrones que fueron crucificados con Cristo físicamente. Había uno
a su izquierda y el otro a su derecha. Ellos fueron crucificados juntamente con Cristo, en lo natural, en la carne. Pero hubo uno que no solo se crucificó con la carne, sino que ese sí se crucificó juntamente con Cristo, donde le dijo: Jesús, perdóname, y que yo esté contigo allá en el paraíso. Ese hombre se despojó de sí mismo, se despojó de la ley. En ese momento Dios le dio la oportunidad para que muriera su yo y seguir a Cristo por una eternidad. Mas el otro estaba en angustia. Oiga, porque hay gente que le está llevando, así como dicen, candangas, le está llevando la región, como dice, le está llevando el diablo. Tienen un montón de problemas, dificultades, tienen escaseces, tienen problemas, enfermedades, pero aún así no quieren seguir a Cristo. Se rehúsa y peleamos con la voluntad de Dios. Y este hombre todavía, él se burló de Jesús porque su yo era tan grande, el orgullo era tan grande, que no había ni una pizca de humildad en esa persona. Algo que nosotros los hijos de Dios debemos de tener es tratar de tener humildad en el corazón de cada uno de nosotros, porque Dios es humilde y debemos de tener humildad dentro de nosotros. Cuando somos crucificados juntamente con Él en la fe, tenemos que rendir el egoísmo. El ser crucificado juntamente con Cristo es renunciar a los frutos de la carne, es rendir ambición al egoísmo, ser egoístas. Y hoy, ¿qué está pasando? El amor de muchos se ha enfriado y el amor de la iglesia se ha enfriado. Ahora a nadie le interesa que su hermano esté mal, a nadie le interesa si alguien cayó, si alguien no cayó, si alguien tiene o no tiene. Todos quieren vivir su vida, nadie se ama por sí mismo. Y es lo que se ha perdido, porque hay mucho egoísmo. También está la autopromoción, la autocomplacencia. Todo pecado que radica dentro de nosotros va contrario a lo que Dios quiere, a lo que Cristo quiere de nosotros. Muchas veces nosotros queremos que nos miren más a nosotros que a Dios. Queremos hacer más nuestra voluntad y no queremos hacer la voluntad de Dios. Cuando es autocomplaciente es cuando a nosotros nos gusta complacer la carne. A eso se refiere. ¿Cuánto nos gusta complacer la carne? No hemos renunciado a eso. O sea, yo creo que existe Dios, pero a mí me gusta hacer esto. Discúlpame, pero yo no dejo esto. No. Y oiga, cuando Dios te dice deja, es porque ya está en la Biblia. Todo. La Biblia dice en Gálatas, dice los frutos de la carne, y dice no fornicarás, no adulterarás, no irás donde brujos, no irás donde los hechiceros, no hagas cosas que abomine delante de Jehová. Y hay tantos frutos de la carne, muchos frutos de la carne, que muchas veces y la mayor parte las tenemos nosotros. Y Cristo dice que nosotros debemos de vencer y debemos de crucificar, poner delante de Él todo, porque dice yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí a sí mismo por mí. Por amor a Cristo yo me entrego, porque sabe, cuando usted de verdad ama a Dios por lo que Él es, no por lo que nos da.
¿Cuánta gente ama a Dios por el favor, pero no lo ama? Dice que nosotros lo debemos de amar por amor a su nombre, no por lo que Él nos da. Algo que yo siempre tengo es decirle a Dios: si tú me das, Señor, o no me das, yo te seguiré, porque mi deseo es vivir por una eternidad. La Biblia dice en su palabra que no hagamos tesoros aquí en la tierra, mas hacerlo, dice, allá en el cielo. Y muchas veces nos afanamos por tener aquí montón de casas, montón de terreno, tener dinero que ya ni saben que lo puede gastar, no lo disfruta. ¿Por qué? Porque el afán, como Pablo estaba afanado en muchas áreas de su vida, lo desenfocaba de conocer al verdadero Cristo. Pero cuando él dijo: suelto todo y vivo para Él. Y a Pablo no le fue bien. Pablo, a mí me encanta cuando llegaba a las iglesias y decía y daba su testimonio, y él se reía y él decía: hermano, no es para gloriarme, dice, pero yo he padecido por Cristo. A mí me han tirado en medio de una lancha, en medio de la mar. A mí me han metido preso, me han azotado, me han metido a todo lugar por causa del sufrimiento para Cristo, pero yo soy más que feliz. Yo seguiré peleando la buena batalla, porque mi carrera no va a ser en este mundo, sino que mi carrera es pelear la buena batalla para estar por una eternidad con Él en las bodas del Cordero. Eso es lo que usted tiene que hacer ahora: decir: Cristo, yo me despojo de todo para yo seguirte a ti, Señor. Yo te seguiré, Señor, esta carrera. Yo quitaré lo que me está apartando para servirte, para honrarte, para darte el tiempo, porque oiga, la iglesia no le quiere dar tiempo a Dios. ¿Sabes? Tan triste ahora lo que la iglesia, lo que los pastores estamos viviendo. De ovejas que a uno le ponen: pastora, hoy no voy a llegar porque está en su cama, porque se ha ido a pasear, se ha ido a todo, pero cuando están llorando, gimiendo y tienen necesidad, vienen aquí. Pero ¿a quién queremos engañar? Papá dice que cuando alguien le pide un favor, Dios lo da, pero eso no te va a llevar al cielo. Lo que nos va a llevar a la eternidad con Cristo es arrepentirnos de nuestros pecados, serle fiel, obediente a Él sobre todas las cosas, renunciar a nosotros mismos y vivir para Él. Hoy en este tiempo es como esos pastores ahorita están padeciendo por causa de Cristo. Venían de predicar y les salió al encuentro el enemigo. Yo sé que todo lo que pasa los ayuda para bien. Y si no, esos siervos y esas siervas están preparados para vivir por toda una eternidad. Le decía ahora la mamá Samuel del tío que se le murió hoy a Samuel, y que Dios fortalezca a la familia. Le decía algo que los hijos tienen como confortación en su corazón, que les conforta a Dios, es que él le dijo: ya no aguanto, llévenme al hospital. Ellos querían ponerle allí, los doctores, ponerle el oxígeno, pero él sintió que ya no iba a poder y le dijo: llévenme al hospital, y si algo pasa, yo estoy preparado para irme con Cristo. Mire qué lindo esas personas. Yo estoy preparado para irme con Cristo. He vivido para Él, soy de Él, me he congregado, le he servido, he sido el padre que ustedes soñaron, porque 3 hijos que nunca se separaban de Él. Cuando murió su mamá, los dejó jóvenes a ellos y solo quedó con el papá. El papá terminó de criarlos a ellos, seguir con ellos, pero son 3 personas profesionales
que honraban a su papá y a su mamá, porque sabe, tú como hijo debes de honrar a padre y a madre para que te queden la satisfacción. ¿Sabe cuáles son los hijos que lloran? Aquellos hijos que no honran a padre y a madre. No importa lo que mamá sea, no importa lo que papá sea. Yo le digo, no importa si tu papá es borracho, si es asesino, que te violó, que no te violó, tú tienes que seguirlo amando y honrando, porque eso te va a traer a ti beneficio. Hay gente que me dice, pastora, pero yo sufrí una agresión de mi padre, de mi madre, y la Biblia no dice que la odies, dice honra para que todo te venga a bien. ¿Quieres que la vida te vaya bien, iglesia? Honra a papá y a mamá. Yo tengo una mamá que cada rato me regaña, pero la amo sobre todas las cosas. Una mamá que me dio garrotazo. Mi mamá nunca me pegó con un cincho, se dejaba ir con todo, pero yo la amo, ¿sabe? La respeto hasta el día de ahora, porque si no hubiera sido por eso, yo no estuviera aquí parada sirviéndole a Dios. Dios me estaba preparando a través de esos procesos y haciéndome roble para entender el amor de Dios. Pablo dijo, este es un proceso porque la naturaleza pecaminosa que ha sido crucificada en mí, ahora la gloria de Dios es el que me defiende, es el que me levanta, es el que Dios se glorifica en mí. Y veamos Romanos. Dice Romanos 7. Romanos 7:18. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Oiga, ¿cuántos luchamos por no pecar? ¿Cuántos? Por eso Pablo dice, es que yo sigo sintiendo deseo de pecar, decía Pablo. Yo sigo deseo, cuando me peleo con Pedro, digo, Pedro que tan violento, aquí me dan ganas de ser el guerrero que era y agarrarlo y llevarlo delante del jefe allá y meterlo preso. Pero ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y Pablo decía, y yo sé que en mí esto es, y en mi carne, oiga, y yo sé que en mí esto es, y en mi carne no mora el bien, porque cuando tú haces las cosas en tu carne, no mora Cristo, sino que el otro, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, el bien de Dios está en mí. Pero hay muchas veces que no deseamos dejar de pecar. Queremos seguir pecando y queremos seguir haciendo lo contrario que Dios nos ha dicho. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, Pablo era lo que David tenía. Por eso dice que David era conforme al corazón de Jehová, porque David no era su deseo estar pecando, pero oiga, ellos no era su deseo, pero muchas veces nosotros sí es nuestro deseo seguir pecando, nuestro deseo de deleitar la carne, de sentirme bien con la carne y no hacerme sentir bien con Dios. Entonces eran peleas. David, Pablo peleaba una buena batalla porque ellos luchaban contra la obra de la carne. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, porque según el hombre, o sea, mi interior desea adorar, glorificar el nombre de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautiva la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, ¿cuáles son tus miembros? El cuerpo.
¿Cuántas veces queremos pecar con este cuerpo? ¿Cuántas veces pecamos con este cuerpo? Cuando Cristo ya nos sacó del pecado y nosotros queremos seguir pecando con estos miembros que Dios nos ha dado. Ese cuerpo que tú tienes, este cuerpo que yo tengo, no me pertenece ni a mí ni a ti. Este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que nosotros debemos de cuidar este envase, no es tuyo. Muchas veces decía, oiga, cuando yo andaba en el mundo y me decían, Donata, deja de andar pecando allá afuera, deja de andar haciendo cosas que no tienes que andar, deja de entrar a los lugares que no tienes que entrar. Yo decía, ve, este es mi cuerpo y yo puedo hacer lo que yo quiera. Y Dios me decía, mentirosa, nada es tuyo, eso es mío. Y te estás terminando, porque ese cuerpo me pertenece a mí y le pertenece al Espíritu Santo. Tienes que botar tu carne, tienes que botar tu carne y entregarme lo que a mí me pertenece, dice Dios. Tu cuerpo y mi cuerpo le pertenece a Cristo y es en base del Espíritu Santo. Y si nosotros lo llevamos a pecado, nos estamos destruyendo nosotros mismos. Y hay veces decimos, ¿por qué no nos está yendo bien? ¿Por qué nada me sale bien? Yo le decía a mi mamá, mire, yo metía currículos, no me salía. Yo ponía un negocio, se me iba como agua. Yo hacía tal cosa, no duraba en los trabajos medios. Me había un trabajo y no me duraba. Y mi mamá me decía, brujería te han hecho a vos. Con el hombre que andaba, ese te ha hecho brujería. Y yo le decía, no mami, no es eso. Porque yo, como nací en el cristianismo, aún en el mundo, los que hemos nacido en Cristo y andamos la semilla, sabemos que Cristo anda por allí, ¿verdad? Y entonces yo le decía, no mami, pero no era eso. Era que Cristo dice, si tú no haces mi voluntad, mi favor no estará contigo. Y todas las puertas se te cerrarán, iglesia, si tú y yo no le damos la honra y la gloria a Dios y hacemos su voluntad. Si nosotros no caminamos en obediencia, no es lo que tú crees, es lo que ya está escrito en la palabra. Es lo que ya está escrito. Pablo dice, miserable de mí, dice Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará este cuerpo de la muerte? Dijo Pablo. Miserable soy. ¿Quién va a poder a mí librarme del pecado, de la muerte, de la desolación? ¿Quién? Decía Pablo. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Dios a nosotros nos dice, establécete, porque Cristo está pronto por arrebatarnos, iglesia, y ya no está muy lejos. No creas que esto es un cuento de abuelita. Esto es algo verdad. Cristo está pronto por arrebatarnos. Y Dios no necesita una iglesia afanada ni una iglesia egocentrista. Dios necesita una iglesia sin mancha y sin arruga. Él viene por una novia que le honre en espíritu y en verdad. El hombre no puede vencer el pecado. Hay personas que dicen, no, es que yo voy a pelear o yo me meto en lugares. Mire, dice en Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de lo incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios dice
que Él nos sacó de lo incorruptible para llevarnos al lugar santo, al lugar limpio, a un lugar apartado que es de Jesucristo. Dios a nosotros, hay gente que le dice a uno dentro de la iglesia, cuando uno le dice, y con la persona, ¿quién es tu novio? Tal persona, es cristiano. No. Pero la palabra de Dios dice que no debes de andar con yugo desigual. Pastora, yo lo voy a hacer cristiano. No te metas a jugar, porque vas a salir quemado. Es como decir, me decía una persona, pastora, vamos a predicarle a las prostitutas. Y yo le digo, mientras Dios no me lleve, no me meto. Porque son legiones tan fuertes que usted cree que usted va a salir librado de allí. Si Dios sabe que usted estuvo en prostitución, porque oiga, prostitución, nosotros decimos, ellas son prostitutas, las que están en el IPS son prostitutas, pero si uno se ha acostado más de 3, 4, 10, oiga, ya entramos en ese gremio. Y nos podemos meter. Yo sé que esta palabra, yo a Dios cuando me dijo, papá, le dije yo, me vas a meter allí un poquito porque los hermanos no van a estar así agarrando, le dije yo. Pero Dios me dijo, necesito que mis hijos y mis hijas sepan que es vivir juntamente crucificado, juntamente conmigo. Si Pablo y David y todos los hombres y mujeres de la Biblia lo hicieron, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Si el momento que usted está aquí ahora, esta mañana, es porque Cristo fue al encuentro donde usted y le dijo, alístate porque te llevo a mi casa, porque tú vas a ser encontrada esta mañana y encontrado esta mañana juntamente conmigo. Y ahora quiero que ya no vivas tú, mas quiero vivir yo en ti. Por eso Dios te ha traído esta mañana. No diga, ay no, yo vine porque yo quise. No, o porque me trajeron, o porque me invitaron, o porque la pastora manda la invitación todas las mañanas. No es por eso, es porque Dios, porque a cuántos le cayeron la invitación y varios están ahorita en otros lugares, menos en la casa de Dios. Pero usted y yo decidimos estar aquí, y es porque Dios tiene esta palabra para nosotros. El hombre no puede vencer el pecado. Usted no puede decir, es que cuando yo diga, ya no voy a estar pecando. No te apoyes en tu propia fuerza. Es con la fuerza de Dios que vamos a vencer. Cuando Dios me sacó a mí del pecado y de todo lo que yo andaba, yo venía por el reloj de flores, y yo venía pensando en la iglesia. Yo no me acercaba a la iglesia porque yo decía que la iglesia, yo no iba a ser hipócrita para ir a una iglesia. Yo decía, ¿cómo voy a ser hipócrita si yo sé lo que yo ando haciendo? Yo no soy hipócrita, decía yo. Ahí ve cuántos hipócritas que van a la iglesia y ahí andan pecando. Yo era una como Pablo, perseguidora de los hijos de Dios. Porque en eso nos convertimos, perseguidores cuando señalamos o cuando criticamos el testimonio de otros. Mas usted no sabe que eso está en el proceso, porque Pablo no fue así que cambió, ni yo tampoco. Yo resbalaba, me volvía a levantarme, resbalaba, volvía a levantar, resbalaba y volvía a levantarme, hasta que Dios purificó mi vida para el servicio de Él. Pero en ese momento yo iba en el bus y yo iba con esa mentalidad. Cuando oí una voz, pero era una voz de verdad, una voz como que alguien se sentó a la par mía. El bus iba semisolo, y cuando alguien sentí que se sentó a la par mía y me dijo, Donata, nunca vas a poder salir del lodo cenagoso si no es por mí.
Así que comienza a ir a la iglesia, porque es allí donde yo te voy a restaurar. Si tú estás esperando a que vas a estar bien y así venir, estás equivocado. Como yo aquí les predico, yo le digo, hermano, si usted está tomando, traiga la botella y aquí téngala, ¿ve? Pero esté viniendo a la iglesia. Le decía, si usted cree que es ¿cómo se llama? Cuando Jesús llegó a donde la mujer samaritana y le dijo, 5 maridos has tenido, más el que tiene no es el tuyo. Pero ¿qué pasó? Jesús le dijo, como esa mujer entendió, le dijo, ve y predícale a tus maridos y oiga, le dijo, predícale, y ella le fue a contar a todos los hombres, y ahí venían los hombres a los pies de Cristo. Entonces yo le digo, tráigame a todos los hombres porque necesito llenar la iglesia. Y a los hombres traer todas las mujeres, porque no solo las mujeres, sino los hombres. Necesito que Dios llene aquí. Las almas se están perdiendo. Así que con todos los pecados, siéntate aquí, porque aquí no habemos santos, todos somos pecadores. Todos, aquí no hay nadie. Yo soy la primer pecadora que estoy en este lugar, pero yo quiero que Dios me restaure todos los días. Dios me dice, no te bajes de ese altar. Mientras yo no te baje, tú no debes de bajarte. Mantente allí, porque te sigo limpiando, porque los deseos de la carne siempre están. Pastora, usted no quisiera pecar. Y más que usted, hermanos. Un día Samuel me llevó a cenar porque no había almorzado todo el día, ni desayunado ni almorzado. Y no, hombre, había un reggaetón había, y era de aquel mundo. Y entonces yo comencé a bromear con él, y él me dijo, te ato en el nombre de Jesús. O sea, aquí, hermano, no le voy a decir que, ay, yo no siento pecar. ¿Cómo no? Más que usted, hermanos. Más que usted, yo quisiera pecar más que usted. Pero yo estoy aquí porque yo sé que mi Redentor vive. Y así como Dios iba purificando a Pablo y a David, a Esther, a Débora y a Juan y a Lucas y a todos los de la Biblia, también me está purificando a mí. Aquí estamos los débiles, no los fuertes. ¿Cuántos débiles habemos aquí? Porque lo que no peca con una cosa, peca con la otra. Así que nadie estamos libres de pecado, porque como Pablo dice, yo quiero seguir, la naturaleza pecaminosa sigue. ¿Sabe por qué sigue? Porque existe libre albedrío. Por eso seguimos con el deseo de pecar, porque hay libre albedrío y tenemos que pelear todos los días la batalla contra los deseos de la carne. Es que la guerra espiritual no es allá afuera. Yo le decía a una pastora, no, la guerra espiritual no es demonio, andate. No, es aquí adentro, que tenemos que pelear con todas las áreas, con la lengua, con la mente, con los oídos, con las manos, con los pies, con lo que sentimos, contra el resentimiento, contra el odio, contra la blasfemia, contra la ansiedad, contra llenarnos demasiado o enfocado en las cosas vanas de este mundo. Eso es con lo que tenemos que pelear todos los días. Aquí está la guerra espiritual. ¿Para qué andas buscando demonios si aquí adentro están? Y todos los días tenemos que librar esa batalla. ¿Cuántos no queremos salir del pecado? Yo me recuerdo que mi mamá me decía, o te saca eso, y una vez me puso, mi mamá, yo le tenía miedo, y como yo a ella nunca le levanté la mano, bendito Dios, y una vez me tenía así en una esquina, y yo sabía que mi mamá era de las que daba hasta decir ya no, y yo solo así, Padre, ayúdame, dije yo. Y yo así, y mi mamá me dijo, o salís o te saco de donde está. Y yo, cálmese, mami, le dije yo, porque yo ya sabía que era mi mamá pegar. Pero ahora yo le digo, mami, y en público y delante de congregaciones le he dicho, mami, perdóname por cuanto yo la hice sufrir y llorar.
Perdóneme, le dije yo. Porque Dios me dijo, pídele perdón en público y honra a tu madre por lo mal hija que fuiste. Porque yo le decía, déjeme vivir mi vida. Usted como ya la vivió. O sea, yo fui de esas hermanas. No crea que solo usted fue. Yo también fui mal criada. Y eso me trajo graves consecuencias en mi vida, que todavía estoy en levantamiento. No crea que ya Dios, pague, me dice Dios, pague. Dice, intentamos controlar nuestra naturaleza pecaminosa por nuestra cuenta, pero nunca lo vamos a lograr. Muchos quieren ser obedientes, pero siguen esperando porque creen en su fuerza. Hay mucha gente que quiere ser obediente, pero lo que no hace es rendir su vida a Cristo. Y luchamos porque, oiga, yo quería salir del pecado. Yo quería salir de donde yo estaba, porque eso ya me estaba consumiendo. Llega un momento que uno ya no disfruta pecar. Ya no disfruta el pecar, ya no le haya ni sentido a las discotecas, al bailar en la medianoche, en la madrugada, ya no, ni los hombres le dan a uno, ya como que uno dice, ya me rayó, pero no puedo salir. Yo quisiera tener una vida de esa que mi mamá me está gritando, que la gente me está diciendo. Llegaban pastores donde mí me decían, salí de allí, Donata, sé mi mano derecha, y yo le decía, no, yo quería salir, pero yo estaba prisionera en el pecado. Pero mi madre, yo tenía una madre que oraba todos los días y decía, Señor, mi hija saldrá de allí. Por eso cuando mi mami un día yo le hablo porque en medio del pecado yo fui bautizada del Espíritu Santo, y yo pensé que cuando vino el Espíritu Santo a bautizarme, ese fuego que Pablo sintió, ese lo sentí yo. Y cuando viene Dios sola en la casa y me bautiza con su poder, yo hablaba lenguas que nunca había hablado, y que yo quería detener mi lengua y no podía, que sentía un fuego tremendo y mis manos las tenían así. Quizás tenía ángeles Jehová que me tenían. Yo estaba postrada y postraba, danzaba con las rodillas, y yo decía, ¿qué me está pasando? Porque yo sentía, yo pensaba bien, porque Dios no viene a turbarnos, sino que yo estoy sintiendo, oyendo lo que Dios estaba haciendo en mí. Y yo dije, el diablo me poseyó, porque en mí estaba tanta religión que Dios decía, ¿cómo Dios va a tomar lo más vil? Me va a bautizar a mí cuando yo ando todavía en el pecado. Yo no entendía el favor de Dios, porque los religiosos nos enseñan que un pecador no puede ser tomado por Dios. Y es allí donde comienza la limpieza de Cristo. Y yo le hablo a mi mami, el diablo me poseyó. ¿Cómo es eso? Me dijo. Mami, contame qué es lo que te ha pasado. Y ya comencé a decirle, bruta, me dijo, así me dijo, bruta, me dijo. Pídele perdón al Espíritu Santo. Y ahora le doy gloria a Dios. Mi mamá gritó en ese teléfono y dijo, gracias por cuanto escuchaste el clamor. Porque una persona, familia de nosotros, había jurado ante el diablo que mi vida iba a ser perdida por una eternidad en prostitución. Una prima mía juró delante de mi mamá y de mi familia que Donata iba a ser una prostituta toda la vida. Me maldijo, pero Dios convirtió la maldición en bendición, y ahora puedo decir, gloria a Dios, y vivo para Cristo. Así que quien te haya maldecido, Dios esa maldición la convertirá en bendición, y Él va a poner a los que quisieron contra ti, dice que los pondrá a tus pies, no para que tú los menosprecies, sino para que tú seas con ellos también. Ahora esa prima puede decir, ¿y cómo es a Donata? Al principio hasta me buscaba para hacerme daño y decía, ¿cómo ella puede estar en un altar? Cuando yo dije que iba a ser una prostituta porque practicaba la brujería ella. Y lo digo en público, ahí está mi familia, todos saben eso. Pero los designios del diablo no son
es el designio de Cristo. Y Cristo hoy nos está hablando a todos. Y dice: no le creas al diablo y cree en mis promesas. Como amé a Pablo y como amé a David, como los transformé a ellos, yo también los transformaré a ustedes. Amén. Solo creer, sigue adelante. Dice Efesios 2:9 para termino. Era necesario. Dios me dijo: te vas a tardar, pero necesito que tú leas esto, me dijo Dios. Efesios 2 del 8 al 9. Léamelo, hermana Gloria. Esto no es de vosotros, porque es de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Por gracia, por su gracia, por su amor, somos salvos. No porque seamos correctos, porque seamos perfectos, porque perfecto solo es Dios. Pero Él nos ha regalado la salvación. Dios, por medio de su Hijo unigénito, que vino a dar su vida por usted y por mí, para que nos librara de la muerte, del pecado. Y dice Juan aquí 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tu naturaleza pecaminosa, mi naturaleza pecaminosa, debemos de luchar todos los días para que muera dentro de nosotros. Jesús dijo: si tú no naces de nuevo, no vas a poder entrar al reino de los cielos. No es solo creer, es luchar por hacer. Dios viene por guerreros que luchen por no pecar. Yo te doy fe de que seguir a Cristo es lo mejor. Dios a mí me tomó a mis 36 años, vino a mi encuentro como Pablo. Y desde entonces yo vivo para Él y viviré para Él. Solo le digo: ayúdame, sosténme, enamórame. Pídale a Dios que la enamore, porque una persona enamorada nunca va a dejar a nadie. Sabe que cuando usted está pero bien enamorada, aunque le ponga Brad Pitt, aunque se le ponga Vin Diesel, usted dice: no, yo no me voy con nadie porque yo estoy full de enamorada. Pero cuando usted no está enamorada, no, usted va a juguetear con un montón. Y le va a aceptar a todos los del WhatsApp, de Messenger, Instagram y todas las redes que hay. Eso nos pasa en el mundo. Cuando no nos hemos entregado de verdad a Cristo, entonces jugueteamos con todos los placeres de este mundo. Pero Jesús dice, ponte de pie. Pero Jesús dice, hoy que nosotros hemos escuchado qué significa morir crucificado juntamente con Él, no habla que te vayas a matar ni que te van a matar tu carne, sino es morir a un viejo o a una vieja, mujer y hombre, en donde digas: yo quiero vivir para Dios y voy a pelear la buena batalla. Ya no quiero vivir yo, ya no quiero hacer mi voluntad yo quiero hacer la voluntad de mi Cristo.